Muy buenas tardes, estamos nuevamente con una clase de intercesión, una más, así que vamos para adelante, vamos en victoria, ¿sí? Vamos a ver la autoridad del poder de atar y desatar. Dios a nosotros nos dio ese poder, mediante que vino a la cruz, murió y resucitó, porque cuando Dios crea al hombre a semejanza de él, le dio autoridad. Pero Adán y Eva pierden esa autoridad debido a que pecaron. Cuando pecamos, perdemos la autoridad que el Señor nos da. Dice en Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso está en Génesis 1:26. Pero Dios después nos da libre albedrío o voluntad propia, el poder de decidir, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas? ¿Sí? Y nos dice, Jesús recupera la autoridad. En Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Jesús vino a esa tierra, nació de una virgen, se hizo hombre, tomó un cuerpo físico, lo cual le da derecho legal a hacer, deshacer en la tierra. Jesús padece en la cruz, muere, resucita el tercer día y conquista por medio de su muerte la autoridad y el poder nuevamente entregándosele a la iglesia que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿sí? La palabra potestad en las diferentes tradiciones bíblicas es autoridad. Siempre vamos a encontrar eso en la palabra. ¿Qué es la autoridad? Es el poder que Dios nos da para todo lo que atamos acá en la tierra, que en el cielo sea atado. Y lo que desatemos acá, también en los cielos sea desatado, ¿sí? Un poder legal es un instrumento escrito por una persona como principal donde señala a otra como agente representante, que le confiere autoridad para llevar a cabo, ejecutar ciertos actos específicos en el nombre del principal. Y el principal necesita ausentarse del país, sea enferma o muera automáticamente. Ese agente tiene el poder para ejecutar en el nombre del principal, que nuestro principal sería Jesús. En el nombre de él podemos hacer cosas extraordinarias. Pues donde hay un testamento es necesario que se conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues que no es válido, entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, 16, 17. Ahí nos menciona este versículo. ¿Cómo podemos aplicar esta descripción legal a lo espiritual con lo que hizo Jesús? Jesús vino a esta tierra como hombre, murió, resucitó. Esta resurrección le dio el poder legal, el cual Él nos transfirió a nosotros por escrito. En este escrito que Él, el principal, Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Nosotros somos sus agentes. Él nos confió su autoridad para llevar a cabo, ejecutar actos en su lugar. Hay dos tipos de poder. El poder específico, que se trata de algo específico que te mandan a hacer, y un poder general, que con esto podemos hacer todo lo que se nos confiere, porque tenemos ese poder, ¿no? Jesús nos dio ese poder específico, sino Él nos dio un poder general para ejecutar, llevar a cabo su voluntad en la tierra. Cuando Jesús dice esta palabra, toda potestad o autoridad me ha dado
en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Nosotros nos ha entregado un cheque en blanco, el poder general. Es decir, la misma autoridad que le fue conferida por el Padre, Él nos confirió a nosotros. Gloria a Dios. Jesús nos delega el poder general, echar fuera demonios. En Lucas 10, 18 y 19 dice, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tremenda esa palabra. La palabra hollar es el vocablo griego, posteo, que significa machacar, machucar, pisar, pisotear. Con el pie, Jesús nos dio un poder legal para pisotear con nuestros pies todas las obras del diablo. Y les doy autoridad. Es un poder general para machucar debajo de nuestros pies a los demonios, las serpientes y toda la obra del diablo. Estamos llamados a actuar en el nombre de Jesús en cualquier circunstancia, aun cuando nos enfrentamos al diablo. El derecho legal es el poder dado por Jesús, está respaldado con un poder que viene de los cielos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, cuando decreta algo, lo dice y lo da por escrito. Entonces, esto es un decreto de la ley, se debe ejecutarse. Y todos los demás tienen a disposición la fuerza policial, el ejército y la fuerza aérea, marina, infantería, los jueces, el Congreso, el Senado. Estos son un organismo que aseguran que las leyes y decretos presidenciales se cumplan. Si algún ciudadano no quiere someterse a la ley, estos organismos se encargan de hacer que los individuos rebeldes obedezcan la ley. Asimismo sucede en lo espiritual. Jesús nos dio el poder legal, general, para ejecutar todo lo que Él dejó escrito en su testamento. Nosotros somos quienes debemos ejecutar el poder aquí en la tierra. En Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. En todos lados recibiremos poder. El poder que nos revela, nos respalda para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí? El poder legal general que Jesús nos dejó escrito está en Mateo 16:19. Y a ti le di el reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué significa la palabra atar? La palabra atar en griego es deo. ¿Qué significa? Restringir, arrestar, cerrar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo, impropio. Otro significado para la palabra atar en griego es desis, que traduce como oración o súplica, es decir, el atar está ligado a la intercesión. El poder de atar es el ejercicio por medio de la intercesión. Ahí vemos que a través de la oración, de la intercesión, recibimos este poder, ¿no? El significado de la palabra desatar es la palabra griega luo, que denota desligar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso para operar, derramar, declarar algo legítimo o legal, declarar algo impropio o abrir y quitar. Cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, en esencia le está diciendo lo siguiente: yo,
como Señor de los cielos y la tierra, le estoy dando un testamento escrito donde lo señalo o lo asigno como mis embajadores, mis agentes, mis representantes en la tierra. Ustedes tienen un cuerpo físico que les da derecho para operar, vivir en la tierra. Yo les confiero autoridad y facultad con un poder legal general para que todo lo que aten y restrinjan, cierren, prohíban, declaren impropio, ilegal, y todo lo que amarren en la tierra será atado en los cielos. Y lo mismo sucede con el poder de desatar. Jesús nos está diciendo que ejecutemos la autoridad, pues tenemos todo derecho a hacerlo. En otras palabras, Jesús nos está haciendo responsable de todo lo que suceda aquí en la tierra. En el momento que Jesús nos da autoridad, nos hizo responsable de nuestros actos y de todo lo que sucede alrededor. Jesús ya es responsable de estas cosas. Ya no es responsable, ¿no? Porque Él nos dio todo lo necesario para que seamos victoriosos. No podemos culpar a nadie por nuestra condición. Todo lo que nos has dado, nos ha sucedido, es porque hemos permitido, porque no hemos usado el poder de prohibir al diablo operar en nuestras vidas. ¿Cómo atamos y desatamos? Entonces, a través de la intercesión. Atamos y desatamos por medio de la revelación. Dios nos da revelación a través de la intercesión, orando, hablando con Dios, yendo a su presencia, es la intercesión. Y ahí baja la revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra revelación en griego, en Apocalipsis, significa desnudar, velar una palabra, una verdad que está escondida. O sea, Dios te revela lo secreto. La revelación es un acto de Dios por medio de Él se comunica una verdad, nuestro espíritu y nuestra mente, la cual no sabíamos antes. No es algo que existía, sino una verdad que ha estado en la Biblia, pero nunca la habíamos visto ni entendido. La revelación es el entendimiento de algo que nos da la llave para interceder, ejercer el poder de atar, desatar. Si no tenemos conocimiento a la revelación, es algo que no podemos ejercer. Autoridad correctamente. Recuerde que lo que estudiamos al principio dice, no hay un escrito. En nuestra responsabilidad de buscar y escudriñar y entender es lo que dice el testamento que Jesús nos dejó. No hay de otra. Hay que buscar revelación en la intercesión y en la palabra. Leer la palabra. ¿Quiénes tienen la llave del reino? Las llaves del reino las tienen aquellos creyentes que han recibido la revelación, la palabra. Hay individuos que han querido usar la autoridad y la revelación y han resultado avergonzados. En realidad no sabían de lo que estaban haciendo. En Hechos tenemos un claro ejemplo. En capítulo 19, versículo 13 al 16 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre todos los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús que el que predica Pablo. Había 7 hijos del Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: no, conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes sois? Y el nombre a quien estaba el espíritu malo, saltando entre ellos, dominándole, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron. Realmente, ¿no? Un claro ejemplo ahí, cuando no tenemos la revelación de Dios. Tenemos que buscar la revelación de Dios a través de la intercesión.
¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? En el momento que Dios nos revela una verdad de la palabra como liberación, la sanidad divina, la intercesión, la prosperidad, la autoridad, el poder y la sanidad, entre otros, nos otorga la llave para abrir puertas que están cerradas. Por esta razón, el enemigo quiere mantenernos ignorantes, como un creyente que intercede con revelación y entendimiento de todo lo que está orando, todo lo que prohíbe, ata, declara ilegal o impropio, ya ha sido hecho en los cielos. Así es, tenemos esa autoridad y debemos usarla, ¿sí? Porque muchas personas creyentes no reciben la revelación de Dios, aunque Dios quiere darnos revelación y conocimiento de toda su palabra, no todos estamos dispuestos y preparados para recibir nuestras verdades. Dios nos permite que ciertas cosas sean reveladas. Algunas personas, por ejemplo, Jesús le habló a los discípulos en parábolas y otros le preguntaron por qué le contestó de esa forma. Y entonces él respondió y dijo: porque a vosotros dado saber misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, no es a todo que se le revela. Así que tenemos que estar orgullosos, sentirnos privilegiados de que el Señor nos elija para estar, conocer los secretos, ¿no? La revelación. En Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se recogió en el espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Oh, tremendo, tremendo. Vemos cuánta gente tiene estudios y un conocimiento bárbaro en la Biblia. Sin embargo, el Señor te eligió no conociendo, no teniendo estudio, ¿sí? Con este curso de intercesión estamos saliendo de la ignorancia, porque el Señor está trayendo revelación. Así que esta es la mejor manera de estudiar su palabra. Y como dice acá, escondiste de los sabios y los entendidos, y lo revelaste a los niños. El Señor nos trata como niños, tremendo. En este versículo la palabra niño nos habla específicamente de la persona pequeña en edad, sino representa la mente y el corazón de un niño. Un niño es enseñable, no es especializado, experto, es humilde, manso. Lo que Jesús nos está diciendo es que la revelación la reciben los creyentes, que son como niños, que tienen un corazón ensañable, que no se creen expertos, sino que siempre están aprendiendo. Son aquellos que no confían en el conocimiento del mundo, sino que esperan conocer las verdades de Dios. ¿Sí? Tremendo el ejemplo que el Señor Jesús ya nos dejó en ese entonces. Por ejemplo, muchos de sus discípulos eran pecadores, cobradores de impuestos, gente del vulgo, era gente humilde y sencilla. Si usted se cree sabio en su propia opinión, no caminará en la revelación de la palabra del conocimiento de Dios, y habrá oscuridad y tiniebla en su vida, porque donde hay ignorancia siempre hay oscuridad. ¿Sí? Gracias a Dios que Dios nos trae claridad a través de su palabra y que podemos estar estudiando, ¿no? Hay muchos lugares donde enseñan teología o montones, pero las personas están cansadas de tanta información. Ellas quieren más revelación, ya que esto produce un cambio. Y sabemos que la revelación viene a través de la intercesión, de la oración. Entonces estamos por buen camino, ¿sí? Siempre que estamos buscando, el Señor ve la disposición de nuestro corazón y nos va a recompensar, ¿sí? Entonces le respondió Jesús diciendo:
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 16, 17. Y tenemos otro versículo que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no dominarán. Mateo 16, 18. ¿Sí? Tremenda esta palabra. Tenemos otro versículo en 1 de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedra viva,